Los enterovirus se estudian en el laboratorio con el cultivo de las muestras de faringe o de las heces a los 30 días. Acuérdense que recién en ese momento se puede estar eliminando el virus. Y hay pruebas específicas de antígeno y anticuerpo. La PCR de transcriptasa inversa se utiliza para identificar a los ecovirus y también las inmunoglobulina M específicas. No hay vacuna para ninguno de los virus Coxsackie, pero sí la hay para los virus de la polio. Eso es importante que recuerden. Ahora, vamos a ver a los picornavirus más frecuentes, que desgraciadamente son el grupo más pequeñito, son de 1 a 100 nada más, y no hay mucha cosa que hacer con ellos. ¿Cómo se transmiten? Se transmiten a partir de la vía respiratoria, por canal respiratoria y fomites. Son virus tremendamente resistentes porque solamente tienen cápside, pero a pesar de eso, y en comparación a los demás picornavirus, los rinovirus son muy sensibles a la acidez y se desarrollan mejor a 30 grados. Esta es la razón por la que solamente se confinan a la vía respiratoria superior y producen el catarro nasal. Estos rinovirus son los agentes causales de las gripes que padecemos todos los años. ¿Y por qué nos reinfectamos a cada rato? Porque todos los años tenemos gripe, porque son más de 100 serotipos. No nos alcanzan todos los inviernos de nuestra vida para infectarnos con ellos, por eso siempre nos resfriamos, ¿sí? El catarro o la enfermedad se llama catarro nasal porque hay una liberación de histamina y de bradicinina, ¿sí? Que va a estimular la secreción nasal. ¿Cómo la diferencia de una secreción bacteriana? Una secreción nasal es transparente, ¿sí? Es transparente, no es verdosa ni de ningún otro color, es transparente. Y es la que ocurre en la mayoría de los casos. Aparece en los climas templados, generalmente en otoño y primavera. Se caracteriza porque hay estornudos, rinorrea y obstrucción nasal, pero no hay fiebre. Además, esta obstrucción nasal es lo que puede desencadenar algún tipo de malestar y dolor de cabeza, porque la inflamación es bastante severa. Después de 3 o 4 días alcanza el pico de la enfermedad y dura por 10 días. Remite sola, no hay necesidad de darle nada. ¿Qué es lo único que se le da al paciente? Algo para que no le duela la cabeza. Nada más. Ya, ven qué fácil son los rinovirus, no son complicados. Es lo más frecuente y no da mucho problema. Ya, con ellos terminamos los picornavirus. Aquí hay un pequeño error. No vamos a ver hoy día virus de la rubiola, sino en la próxima clase. Me hacen el favor de borrarlo. Yo lo borro ahora, pero si me olvido, lo borran ustedes. Ya. Ustedes conocen a los flavivirus, por lo menos conocen al virus del dengue. Estos flavivirus son uno de los géneros de la familia Flaviviridae, de los que hemos conocido 2, los que pertenecen al género Hepacivirus, ¿no es cierto? Hemos conocido el virus de la hepatitis C. ¿Qué tipo de infección produce la hepatitis C? Aguda, persistente, crónica persistente. Dentro de las crónicas, la persistente. Está formado por un ARN de una sola cadena, ¿no es cierto? Tiene envoltura, tiene glicoproteínas, mide un poquito más que los picornavirus. Los flavivirus, o el género flavivirus que nosotros vamos a estudiar ahora, son virus que se consideran, o que son arbovirus. ¿Qué es un arbovirus? Un virus que se transmite por vector. Ahí está. Bien, la fiebre amarilla y el dengue son arbovirus. El virus llamado arbovirus se transmite por un vector artrópodo. Generalmente es un mosquito. Y estos virus van a producir infecciones en los vertebrados y en los invertebrados. ¿Con qué características? Miren, los virus en el vertebrado tienen que estar en la sangre por tiempo y cantidad suficiente. ¿Para qué? Para que venga el invertebrado y tome el virus de una persona enferma y lo transmita a otra. Esa es la secuencia. El vector es bastante específico y en el vector se produce una infección persistente y productiva. ¿En qué órgano del vector? En la glándula salival. ¿Recuerdan ustedes, a ver, qué enfermedad hemos conocido que se transmite por vector? La Bartonella, ¿se acuerdan? Ya, es una suerte de lo mismo, solamente que con virus. Dentro de los arbovirus están algunos miembros de la familia Flaviviridae, los flavivirus, y dentro de la familia Togaviridae, los alfavirus. La secuencia o el proceso de replicación es el siguiente. Los virus se van a unir por sus glicoproteínas a un receptor, Fc.
va a haber una fusión entre el virión y la membrana de la célula, y el virus ingresa por endocitosis. Hasta acá no tiene nada de novedad, todo sigue bien. Se pierde la cobertura, es un virus ARN. ¿Dónde se replica? En el citoplasma, y este se replica en el citoplasma. Se traduce en las proteínas, se traducen y se forman las proteínas. Este virus forma una sola poliproteína grande, a partir de la cual se forman todas las demás. Los virus de este grupo de flavivirus se van a sintetizar o se van a formar en unas vesículas intracelulares que se van llenando. El virus va a avanzar hacia la membrana de la célula y libera a los virus, a los viriones nuevos. Estas son las características importantes. Se replica en una sola poliproteína, como ocurre también con los picornavirus, y la formación del nuevo virión ocurre dentro de unas vesículas intracelulares. Esa es la característica de la replicación de los flavivirus. Estoy aquí, ya, aquí está. La formación de virión en vesículas intracelulares, y dependiendo de que estemos hablando del vector o del humano, puede haber una liberación por exocitosis o lisis celular, dependiendo, ¿sí? En el ser humano puede ocurrir una lisis de la célula, pero en el vector no, necesita a la célula para seguirse replicando, entonces hay una salida del virus por exocitosis. ¿Cómo actúa un arbovirus? ¿Qué hace un arbovirus para poder ser infeccioso o para poder causar daño? Los virus van a ingresar, los arbovirus están en el organismo, van a producir cambios en la permeabilidad y en la célula. También van a sintetizar gran cantidad de ARN viral, y esa gran cantidad de ARN mensajero viral ocupa todo el mecanismo de la célula huésped, entonces no deja que se sintetice el ARN celular. Esta suerte de no dejar que no se formen las células o las proteínas celulares hace que la reconstrucción y el mantenimiento natural de una célula se altere, y la consecuencia es la muerte celular. Eso es lo que ocurre. Gran producción de ARN mensajero viral que no permite que la célula lleve a cabo sus propios procesos de reconstrucción y de mantenimiento. Eso es lo que ocurre. Ahora, el arbovirus dentro del mosquito, que generalmente es hembra y hematófago, tiene un proceso especial. El virus se va a alimentar del hospedador en el momento en que pica a la persona para alimentarse, ¿no? Toma la sangre de esta persona, y dentro del mosquito o la mosquita, como ustedes quieran recordarlo, el virus va a hacer un viaje dentro de él. Va al intestino medio, a la circulación y en la glándula salival. Está marcado con azul para que no se olviden. El virus produce una infección persistente en el vector. Esta infección persistente es a la vez constante, porque cuando este mosquito salga de nuevo a alimentarse, sí, al momento de comer, de alimentarse con la sangre de una persona, deposita el virus que está produciendo, ¿sí? Este virus ya ingresa en el organismo, en la célula diana del anfitrión, va a la circulación, y cuando está en la circulación, otra vez viene un mosquito hembra, lo pica y se repite la historia. Es un círculo vicioso, o un círculo, si quieren, en el que el virus se va a replicar de manera persistente en el organismo del vector, y luego cuando se replica, cuando está en la circulación o una viremia, o en la sangre del paciente, es recogido nuevamente por otro vector para repetir esta secuencia. Chicos, ¿están despiertos o ya se durmieron con los ojos abiertos? Sí, pues virus es así. Por lo menos no tiene factores de virulencia, ya es algo. Miren, esto es lo que hace un virus o un flavivirus cuando ingresa en el organismo. Hay una viremia y el virus se va a replicar en el sistema retículo endotelial. A partir de ahí, ¿sí?, se forma un ARN de doble cadena que va a estimular la formación del interferón alfa y del beta. Esto debería limitar la replicación, pero hay una gran cantidad de virus y pasa este virus a la sangre. Cuando llega a la sangre se va a su órgano blanco. Los flavivirus tienen varios órganos blancos. Si nosotros estamos hablando, por ejemplo, del virus de la fiebre amarilla, tiene como órgano blanco el hígado, se va para ahí. Los virus de este grupo flavivirus tienen un receptor que es el FC, que se encuentra en estas células, en monocitos y macrófagos. Los virus, en este caso, que estimulan las respuestas de anticuerpos neutralizantes, ¿sí?, van a permitir
que la síntesis de estos anticuerpos que pueden neutralizar el virus, ¿sí?, que no logran hacerlo, sirvan como una puerta de ingreso para nuevas infecciones por otros serotipos. Y esto ocurre con el virus del dengue. Una persona puede tener una infección primaria con un serotipo de los 4 que tiene el dengue, y se recupera. Se quedan algunos anticuerpos flotando por ahí, y si es picado por otro mosquito que tiene otro serotipo del dengue, estos anticuerpos que se han formado ayudan al ingreso del virus del nuevo serotipo a las células y hacer un cuadro más grave. Eso es lo que puede ocurrir en el caso de los flavivirus. Cuando el virus ya está por aquí, a los 6 días se puede detectar una inmunoglobulina M y aparece un cuadro sistémico de 3 a 7 días después de la infección. Después de la viremia secundaria, el virus avanza hacia su célula blanco para producir la enfermedad. Lo más importante de los flavivirus, ¿sí?, es la parte de la epidemiología. Sabemos que algunos de ellos se transmiten por el mosquito Aedes aegypti, ¿sí?, que ¿dónde está? Está en el agua estancada, alcantarillados y basureros. Habíamos hablado de que estos mosquitos deben tomar el virus de una persona virémica y pasárselo a otra cuando comen, cuando se alimentan de la sangre. Ahora, los flavivirus tienen una especificidad muy grande de vector y de anfitrión vertebrado y de zona ecológica. Si bien las garrapatas y las moscas actúan como vectores, son los mosquitos los que son el principal elemento aquí epidemiológico. Como estos mosquitos viven en agua estancada, ¿sí?, las épocas de lluvia son tremendamente importantes para ellos, ¿sí?, también el verano. El verano son las épocas en que más se reproducen. Si no, recuerden aquí las campañas del dengue. ¿Cuándo comienzan? En el verano. Y ahora están también fumigando los lugares donde puede haber agua estancada, como por ejemplo en los cementerios. Acuérdense que el sábado nomás ha sido el día de Todos los Santos, que por tradición se visitan los cementerios, y ha habido campañas para aconsejar a las personas de que no lleven flores naturales y las dejen en depósitos de agua, que pueden ser el lugar donde los mosquitos se desarrollan, ¿sí? Ahora, el huésped constituye el hospedador terminal. ¿Por qué? ¿Por qué el huésped es el hospedador terminal de una infección por flavivirus? ¿Qué significa hospedador terminal o qué idea les da? Si es hospedador terminal, ¿qué quiere decir? Ahí termina el ciclo. ¿Por qué creen que el ser humano es el hospedador terminal? ¿Puede transmitir el ser humano la infección a otra persona? Por sí mismo. O sea, si yo tengo dengue, ¿voy y le transmito el dengue a otra persona si le doy la mano? ¿Qué necesito para transmitir el dengue? El vector. Por eso es que el humano es el hospedador terminal. Después de él ya no hay manera de que el virus se transmita sin la presencia del vector. Tiene que haber vector. Por eso él es considerado el huésped o el hospedero terminal en estas enfermedades. Existen para estos virus 2 ciclos. Un ciclo llamado selvático y un ciclo llamado urbano. El mosquito es el mismo, o sea, el vector es el mismo en ambos, pero lo que va a cambiar un poco es el hospedador terminal. Aquí hay un pequeño error, por favor corríjanlo. El chikungunya no es un virus, no es un flavivirus, es un alfavirus, ¿sí? Está mal puesto aquí, pero cumple este ciclo de transmisión. Estos virus sí tienen un ciclo selvático en el que el hospedador terminal podría considerarse algún primate. ¿Sí? Este monito que ven aquí tiene el virus, es picado por un mosquito y lo transmite a otro primate. ¿Cuándo es que el hombre adquiere la enfermedad? Cuando entra al hábitat del mosquito en el ciclo salvaje. Alguien viaja a una zona donde es endémico el mosquito, en donde no hay personas y solamente se cumple este ciclo, y cuando llega él aquí, el mosquito lo pica, ¿sí? No discrimina que sea el primate o el hombre, lo pica, y esta persona picada lleva la enfermedad a la zona urbana, entendiendo por zona urbana no la ciudad, pero sí zonas pobladas, ¿no es cierto? Aquí en el ciclo selvático estamos hablando que no hay ciudades, no hay personas, no hay nada, solamente los animales. Entonces aquí el ser humano se constituye como el reservorio final, acuérdense, y el mosquito otra vez encuentra a un pariente de este aquí y comienza el ciclo de la enfermedad, ¿sí?
los dos ciclos, urbano y ciclo selvático. ¿Cuáles son las dos enfermedades o los dos flavivirus que nosotros debemos recordar? ¿Por qué son frecuentes aquí? El dengue. El dengue es la enfermedad llamada quebrantahuesos por el tremendo dolor articular y muscular que produce. Va a dar también dolor de cabeza y fiebre alta, eritema y dolor de espalda, que dura aproximadamente 6 a 7 días. Reporta la OMS, y son los datos que tenemos, que aproximadamente hay 100 millones de casos por año de dengue, ¿sí? De la fiebre quebrantahuesos. Dentro de estos virus también se puede producir la llamada fiebre hemorrágica del dengue, que son 300.000 casos. ¿Qué ocurre? La fiebre hemorrágica del dengue ocurre cuando alguien adquiere una infección por otro serotipo, por un serotipo diferente al primer serotipo que ya adquirió. Por ejemplo, si una persona tiene la fiebre del dengue, ¿sí? La fiebre quebrantahuesos por el serotipo 1, se van a formar anticuerpos y la persona le va a pasar todo el problema después de 7 días. Sin embargo, si se expone a otro mosquito, a otra picadura, por un serotipo distinto, estos anticuerpos que quedaron aquí permiten la entrada de este serotipo a las células, ¿sí? Y puede hacer un cuadro de shock y el paciente puede fallecer. Aquí están los anticuerpos no neutralizantes, facilitan la entrada viral de un serotipo distinto. Van a producir esta entrada del serotipo distinto, inflamación, ruptura de vasos sanguíneos, hemorragia interna y shock. Eso es lo que ocurre. La fiebre amarilla, en cambio, es una enfermedad grave, ¿sí? Sistémica, que tiene como blanco el hígado. Se produce una gran hemorragia intestinal que lleva al paciente a vomitar una gran cantidad de sangre coagulada en lo que se conoce como el vómito negro. La fiebre amarilla y el vómito negro han sido los nombres de esta enfermedad y ahora, que se empleaban antes. Actualmente se le conoce como fiebre amarilla, no tiene otro nombre. Daña el riñón, el corazón y puede producir severas hemorragias. Cuando existe una epidemia, generalmente hay un 50% de personas que fallecen. Para el dengue no hay vacuna, hay 4 serotipos y no hay ninguna vacuna. En cambio, para la fiebre amarilla sí existe una vacuna. Se recomienda colocársela cuando una persona viaja a una zona endémica y es requisito en algunos casos para salir del país. Si van a viajar a esa zona, no pueden salir si no tienen la vacunación. Son virus de difícil aislamiento, no hay terapia antiviral y el control solamente pasa por la eliminación del vector. Cuando tenemos enfermedades en las que hay involucrados vectores, la solución es erradicar al vector, ¿sí? Porque siempre los humanos son los huéspedes terminales. Para la fiebre amarilla se utiliza una vacuna intradérmica a partir de la cepa 17D, que da protección de por vida. En algunos textos van a encontrar que se recomienda la revacunación cada 10 años, ¿sí? La fiebre chikungunya tiene como agente causal a un alfavirus. No es un flavivirus, pero sí se transmite por el mismo vector. Un detalle, esto de esta fiebre chikungunya es solamente para conocimiento de ustedes, no entra en el examen, ¿sí? Esto no entra en el examen, pero es bueno que lo conozcan, igual que el ébola. Se transmite por la picadura del mosquito hembra del género Aedes. 2 son involucrados, el Aedes aegypti y el Albopictus. Se sabe que el primer brote apareció en Tanzania hace más de 60 años, ¿sí? Y el nombre de la enfermedad viene de una voz africana que quiere decir doblarse, porque el paciente está encorvado porque el dolor de las articulaciones es muy intenso y a veces paralizante. Aparece de forma súbita, con dolores articulares y fiebre, y después de un periodo de incubación de 4 a 8 días. Como el dolor es articular, ¿sí? El dolor es articular y debilitante, debe diferenciarse siempre del dengue. Es importante que se diferencie, ¿sí? Los cuadros son muy parecidos y el control también pasa por lo mismo, eliminar al vector. Este es el último reporte que consultamos el 30 de octubre, ¿sí? De la Organización Panamericana de Salud. Nos dicen que hasta octubre de este año han aparecido 776.000 casos sospechosos y de estos 152 muertes. Algunos casos importados en México y Estados Unidos, y recién se han reportado la semana antepasada 4 casos espontáneos, o sea, de infección autóctona en Francia.
Es lo último que se sabe del chikungunya, pero ya conocen ustedes que estos virus que se transmiten por vector se controlan eliminando al vector, ¿sí? Muy bien, chicos, terminamos por hoy. Gracias. Nos vemos la otra semana.